Cuando el mundo parece no tener sentido, hay momentos en los que miras alrededor y algo dentro de ti se quiebra en silencio, no porque haya ocurrido una tragedia puntual, sino porque el mundo, tal como lo estás percibiendo ahora, parece no tener sentido. Ves noticias que pesan, ves personas heridas hiriendo a otras, ves injusticias que no sabes explicar, ves caos donde antes creías que había orden. Y entonces surge una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Para qué todo esto? No es una pregunta débil, es una pregunta honesta. Nace cuando la mente ya no puede sostener la versión simple de la realidad que tenía antes. Quiero que sepas algo desde este primer instante. No estás roto por sentir esto. No estás perdido. No estás fallando en la vida. Estás despertando a una capa más profunda de comprensión. Porque cuando el mundo parece vacío de significado, no es la vida la que ha perdido sentido. Es la percepción la que se ha quedado corta. Te acostumbraron a creer que si algo duele, no tiene propósito. Que si algo asusta, es real. Que si algo no se entiende, entonces es absurdo. Pero esa idea es la raíz del miedo. El miedo no nace de lo que ocurre. Nace de creer que lo que ocurre no tiene un porqué, que sucede al azar, que no responde a nada más grande que el caos. Cuando crees eso, el mundo se vuelve una amenaza. Y tú, un ser pequeño intentando sobrevivir dentro de él. Respira un momento. No voy a pedirte que niegues lo que ves. No voy a decirte que ignores el dolor, ni que pienses positivo. Eso sería otra forma de violencia interna. Lo que vengo a recordarte es algo mucho más suave y mucho más poderoso. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que lo que parece no tener sentido, no es la verdad completa. La vida no se sostiene sobre el miedo. El miedo es una lectura incompleta de la vida. Hay una diferencia profunda entre realidad y percepción, y esa diferencia puede cambiarlo todo. La percepción se construye desde experiencias, heridas, memorias, creencias. La realidad existe incluso cuando no la entiendes. Cuando miras el mundo desde el cansancio del alma, todo parece oscuro. Cuando miras desde la herida, todo parece amenaza. Cuando miras desde la confusión, todo parece absurdo. Pero nada de eso define lo que realmente es. El error no está en la vida. El error está en creer que lo que ves es lo único que existe. Este audiolibro no es para convencerte de nada. Es para acompañarte a recordar. Recordar que el miedo no es una verdad, es una señal. Recordar que el caos no es el origen, es una capa. Recordar que tú no naciste para vivir en constante alerta. Hay algo en ti que nunca ha sido tocado por el desorden del mundo. Algo que permanece intacto incluso cuando todo afuera parece derrumbarse. Y no porque seas especial, sino porque eso es lo que eres en esencia. A lo largo de este viaje, no vamos a pelear con el mundo. No vamos a juzgarlo. No vamos a intentar salvarlo ni huir de él. Vamos a mirarlo de nuevo. Porque cuando cambias la forma de mirar, el miedo pierde autoridad. Y cuando el miedo pierde autoridad, la paz deja de ser un ideal lejano y se convierte en una experiencia posible. Tal vez hoy no entiendas por qué has vivido lo que viviste. Tal vez no veas aún el propósito detrás de ciertas pérdidas, rupturas o silencios. No pasa nada. La comprensión no siempre llega primero. A veces, primero llega la calma. Y desde ahí, el sentido se revela solo. Permítete escuchar sin defenderte, sin discutir internamente, sin intentar analizar cada frase. Este no es un mensaje para tu mente lógica. Es un recordatorio para ese espacio interno, que sabe cuando algo es verdad, aunque no pueda explicarlo. Si alguna parte de ti siente alivio al escuchar esto, aunque sea mínimo, es suficiente. Eso significa que no estás solo, que no estás perdido, que no estás viviendo en un mundo vacío de propósito. Significa que estás listo para mirar más allá del miedo y descubrir que nada real carece de significado. Respira. Comenzamos. El miedo nace cuando crees que nada tiene sentido. El miedo no aparece de golpe.
No irrumpe como un enemigo externo que llega sin aviso. El miedo se construye lentamente, casi en silencio, cuando comienzas a creer que lo que vives no tiene propósito. Al principio no lo notas. Solo sientes una incomodidad vaga, una tensión constante en el cuerpo, una sensación de alerta sin causa clara. Luego vienen los pensamientos. Esto no debería estar pasando. No entiendo por qué me tocó vivir esto. Si la vida fuera justa, esto no existiría. Y sin darte cuenta, algo profundo ocurre en tu interior. Empiezas a percibir el mundo como un lugar impredecible, sin orden, sin coherencia, sin dirección. Ahí nace el miedo. No porque el mundo sea peligroso en esencia, sino porque tu mente empieza a sentir que no hay un hilo que sostenga todo. El ser humano puede atravesar dolor, pérdidas, cambios profundos, pero lo que verdaderamente quiebra la estabilidad interna no es el dolor en sí, es la idea de que ese dolor no tiene sentido alguno. Cuando crees que lo que ocurre es absurdo, la mente entra en supervivencia. Busca explicaciones, culpables, amenazas. Se tensa, se defiende, se cierra. Porque una mente que cree vivir en un mundo sin significado, es una mente que siente que todo puede volverse contra ella en cualquier momento. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces tu miedo no vino de lo que pasó, sino de no entender por qué pasó? No temes tanto perder. Temes que la pérdida sea inútil. No temes tanto equivocarte. Temes que el error no sirva para nada. No temes tanto el dolor. Temes que el dolor sea vacío. El miedo se alimenta de la idea de un mundo sin propósito. Por eso, cuando una persona atraviesa una crisis profunda, no solo pierde certezas externas, pierde confianza en la estructura de la vida. Y cuando esa confianza se rompe, todo parece amenazante. Pero aquí hay algo que necesita ser dicho con claridad y suavidad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el miedo no es una prueba de que el mundo sea caótico. Es una señal de que estás interpretando la realidad desde una herida. La percepción herida siempre exagera el peligro, no porque quiera hacerte daño, sino porque intenta protegerte. El miedo es una alarma mal calibrada. Suena incluso cuando no hay incendio, cuando crees que nada tiene sentido. Tu sistema interno entra en alerta constante. No descansa, no confía, no se abre. Y vivir así cansa el alma. Tal vez por eso sientes agotamiento aunque todo esté bien. Tal vez por eso tu cuerpo se tensa sin razón aparente. Tal vez por eso tu mente no se apaga ni siquiera en silencio. No es debilidad. Es una respuesta natural a una idea profundamente desgastante. Nada de esto tiene un porqué. Pero esa idea no es verdad. No porque ahora tengas que creer en algo externo, sino porque la vida no funciona desde el vacío. Nada en la existencia se sostiene desde la nada. Todo responde a una coherencia más amplia, aunque no siempre sea visible desde la mente humana. El problema no es que no veas el sentido. El problema es creer que, porque no lo ves, no existe. Ahí es donde el miedo toma poder. El miedo necesita que creas que estás solo frente al caos, que nadie sostiene nada, que todo es azar, que mañana puede destruirlo todo sin razón. Pero observa esto con atención. Si la vida fuera realmente absurda, si no hubiera ningún orden profundo, si todo fuera un error, entonces nada existiría de forma estable. Y sin embargo, hay ritmos, hay ciclos, hay procesos, hay crecimiento incluso después de la destrucción. Nada florece desde el vacío absoluto. Cuando atraviesas una etapa oscura, no estás viendo la totalidad. Estás viendo una parte del proceso. Y confundir una parte con el todo es lo que genera sufrimiento innecesario. Este audiolibro no busca que entiendas cada cosa que te pasó. Busca algo más sencillo y mucho más liberador. Que dejes de asumir que el miedo dice la verdad. El miedo habla fuerte, pero no habla con sabiduría. Habla desde la urgencia, no desde la claridad.
Y cuando comprendes que el miedo surge de una percepción incompleta, algo dentro de ti empieza a aflojar. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo interpretas como una amenaza constante. Tal vez hoy no puedas ver el propósito detrás de todo. Está bien. No necesitas verlo ahora. Solo necesitas soltar esta carga. La idea de que vives en un mundo sin sentido. Porque en el momento en que esa idea se debilita, el miedo pierde su base. Y cuando el miedo pierde su base, la paz empieza a asomar. No como una promesa futura, sino como un estado posible aquí y ahora. Respira. Lo que viene no es negar el mundo, sino aprender a mirarlo desde un lugar más verdadero. Y ese cambio comienza en ti. El mundo que ves no es la realidad completa. Hay algo que casi nunca se cuestiona, porque parece demasiado obvio para dudarlo. Lo que veo es la realidad. Y sin embargo, esa creencia es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. No porque seas ingenuo por creerla, sino porque nadie te enseñó a distinguir entre lo que percibes y lo que realmente es. Desde muy temprano aprendiste a confiar en tus sentidos, en tus pensamientos, en tus interpretaciones. Aprendiste que ver es saber, que sentir es confirmar, que pensar es comprender. Pero la percepción no es un espejo limpio, es un filtro construido con experiencias pasadas, con heridas no resueltas, con miedos aprendidos, con creencias heredadas, con conclusiones que tomaste cuando aún no tenías todas las piezas. Y ese filtro, sin que lo notes, colorea todo lo que ves. Por eso dos personas pueden vivir el mismo hecho y habitar realidades completamente distintas. Una ve amenaza, la otra ve aprendizaje, una ve abandono, la otra ve un cierre necesario, una ve caos, la otra ve transformación. El hecho es el mismo, la realidad vivida, no. Esto no significa que todo esté en tu mente, ni que debas negar lo que sientes. Significa algo más profundo y más honesto. Lo que ves es una interpretación, no la totalidad. Cuando estás cansado emocionalmente, el mundo se percibe más pesado. Cuando has sido herido, el mundo se percibe más hostil. Cuando has perdido la confianza, el mundo se percibe más inseguro. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado el lugar desde donde lo miras. La mente herida no ve claridad, ve peligro. Y cuando el peligro parece estar en todas partes, la vida entera se vuelve una lucha. Aquí es donde surge una confusión muy sutil pero poderosa. Creer que, porque algo se siente real, es real en su esencia. El miedo se siente real. La angustia se siente real. La injusticia se siente real. Pero sentir no es lo mismo que ser. Las emociones son respuestas internas, no pruebas absolutas de la verdad. Son señales, no sentencias. Cuando confundes percepción con realidad, le entregas al miedo el control del significado. Y el miedo siempre interpreta desde la separación. Te hace sentir solo frente al mundo, pequeño frente a la vida, vulnerable frente a todo. Pero hay algo que merece ser recordado con mucha calma. La realidad profunda no cambia según tu estado emocional. La confusión no destruye el orden, solo lo oculta. El caos que ves no es el origen de la existencia, es una capa superficial de la experiencia humana. Debajo de esa capa hay coherencia. Hay procesos que continúan aún cuando no los entiendes. Hay una inteligencia silenciosa que no se altera con tus días difíciles. Pero la mente, cuando está asustada, no puede verla. Por eso intenta explicarlo todo, controlarlo todo, anticiparlo todo, y se agota. Tal vez por eso sientes que pensar demasiado no te da paz. Tal vez por eso analizar no te tranquiliza. Tal vez por eso buscar respuestas mentales no resuelve el vacío. No es que te falte información, es que estás intentando comprender la vida desde una herramienta que no fue hecha para sostenerlo todo. La mente sirve para orientarse, pero no para definir la verdad última de la existencia. Cuando le das esa tarea, se rompe, y al romperse, crea historias de amenaza. Pero observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces algo que parecía terrible terminó siendo un punto de inflexión necesario? ¿Cuántas veces el miedo te contó una historia que el tiempo desmintió? ¿Cuántas veces creíste que todo estaba perdido y sin embargo, seguiste aquí? Eso no es casualidad.
Eso no es suerte. Es una señal de que hay algo sosteniéndose, más allá de lo que ves en el momento. La percepción es momentánea. La realidad es más amplia. Este capítulo no busca que dejes de sentir. Busca que dejes de confundir lo que sientes con lo que es. Porque cuando comprendes que el mundo que ves no es la realidad completa, algo dentro de ti se relaja. Ya no necesitas cargar con todo. Ya no necesitas entenderlo todo. Ya no necesitas defenderte de todo. Puedes empezar a habitar la vida con un poco más de espacio interno. Y ese espacio es el inicio de la paz. Respira. Lo que sigue no es cambiar el mundo. Es corregir la forma en que lo interpretas. Y ese cambio libera más de lo que imaginas. El error no está en la vida, sino en la forma de mirar. Hay una creencia silenciosa que se instala cuando el dolor se repite. Algo está mal con la vida. No siempre se dice así. A veces toma formas más suaves. Siempre me pasa lo mismo. La vida es injusta. Nada fluye. Todo cuesta demasiado. Pero detrás de todas esas frases vive la misma conclusión. La idea de que la existencia tiene un defecto de origen. Y esa idea pesa más que cualquier problema concreto. Porque cuando crees que la vida está mal hecha, dejas de confiar. Te endureces. Te preparas para defenderte. Empiezas a vivir en resistencia. Sin embargo, hay algo que merece ser mirado con mucha honestidad. Si la vida estuviera mal en su esencia, nada podría sostenerse. Ni los procesos de crecimiento, ni la capacidad de sanar, ni la posibilidad de aprender, ni el hecho de que, a pesar de todo, sigas aquí. El error no está en la vida. Está en la forma en que fue interpretada. Desde momentos de dolor no comprendido. Cuando una experiencia hiere profundamente, la mente intenta protegerte, con una conclusión general. Esto es peligroso. Esto no tiene sentido. Esto no es confiable. Esa conclusión fue útil en su momento. Te ayudó a sobrevivir. Pero con el tiempo, se vuelve una prisión invisible. Porque sigues mirando todo desde ese mismo ángulo. Aunque la situación ya no sea la misma. Y así, no ves lo que es. Ves lo que temes. No porque quieras sufrir, sino porque tu sistema aprendió a mirar así. La forma de mirar crea la experiencia. No en un sentido mágico, sino en uno profundamente humano. Si miras esperando amenaza, todo parece amenaza. Si miras esperando pérdida, todo parece inestable. Si miras esperando vacío, nada logra llenarte. La vida no se opone a ti, pero la resistencia interna hace que todo se sienta como una lucha. Aquí es donde muchas personas se cansan, no del problema en sí, sino de vivir siempre en guardia. Se cansan de pensar, se cansan de anticipar, se cansan de defenderse de algo que no saben exactamente qué es. Y ese cansancio se confunde con resignación. Pero resignarse no es aceptar, es rendirse desde la desconfianza. Aceptar es diferente. Aceptar no dice, esto está bien. Aceptar dice, esto es lo que hay ahora, y puedo mirarlo sin pelear. La pelea interna es lo que distorsiona la mirada. Cuando estás en lucha, no ves opciones, ves amenazas, no ves procesos, ves errores, no ves movimiento, ves estancamiento. Pero la vida no se detiene, porque tú estés confundido. Sigue avanzando, sigue reorganizándose, sigue encontrando formas de continuar, incluso a través de ti. El problema no es que no entiendas lo que pasa. El problema es creer que deberías entenderlo todo ahora. La comprensión llega en capas. No se impone, se revela. Y muchas veces, solo aparece, cuando sueltas la exigencia de tener respuestas inmediatas. Mira tu historia con suavidad, no como una secuencia de fallas, sino como un recorrido de ajustes internos. Cada etapa que dolió, te mostró algo que necesitaba ser visto. Cada crisis te empujó a revisar creencias. Cada quiebre te obligó a mirar más profundo. No porque la vida quiera castigarte, sino porque no puedes sostener una percepción que ya no es verdadera para ti. Cuando una forma de mirar se queda pequeña, la experiencia se vuelve incómoda. No para destruirte, sino para invitarte a ampliar la mirada. Este capítulo no busca que justifiques el dolor. Busca que dejes de interpretar tu vida como un error constante. Porque cuando dejas de creer que todo está mal,
Algo se reordena internamente. La tensión baja. La lucha afloja. La respiración se profundiza. Y desde ahí, la percepción empieza a corregirse sola. No necesitas forzar nada. No necesitas convencerte de nada. Solo necesitas dejar de mirar la vida como si estuviera en tu contra. Respira. Lo que viene no es un cambio externo. Es un ajuste interno. Y ese ajuste lo cambia todo. Antes de continuar, permíteme dejarte algo claro. Si este mensaje está llegando a ti ahora, no es casualidad. Hay palabras que no buscan convencer, solo acompañar a quien está listo para escuchar. Si sientes que este espacio te da calma, si estas reflexiones te ayudan a mirar tu vida con un poco más de suavidad, entonces este no es un contenido más para consumir. Es un punto de encuentro. Suscribirte es una forma de seguir caminando juntos, de no volver a sentir que atraviesas tus procesos en silencio, de recordar, cada vez que lo necesites, que no estás solo cuando el mundo parece confuso. Respira y continuemos. Nada real puede ser amenazado. Hay una verdad que, cuando se comprende, no como idea sino como experiencia interna, cambia la forma en que atraviesas la vida. No es una frase bonita, no es una afirmación para repetir, es un reconocimiento profundo. Lo que es real en ti no puede ser dañado. El miedo te ha hecho creer lo contrario. Te ha dicho que puedes romperte, que puedes perderte, que algo esencial puede ser arrebatado. Por eso te aferras, por eso controlas, por eso te tensas cuando algo cambia. Pero observa con honestidad. Todo lo que realmente has perdido en la vida eran formas, roles, etapas, imágenes, expectativas. Nunca perdiste lo que sostiene tu existencia. Lo que duele no es la pérdida en sí, es la identificación con lo que cambia. Confundiste lo esencial con lo transitorio, y cuando lo transitorio se mueve, sientes que todo tiembla. Pero hay algo en ti que no nació con tus logros. No depende de tus relaciones. No se sostiene en tus certezas. Ese algo estaba antes de tus errores, antes de tus aciertos, antes de tus crisis. Y sigue aquí. El miedo necesita que olvides esto, porque si recuerdas que lo real no puede ser amenazado, pierde su autoridad. El miedo se alimenta de la fragilidad imaginada. Te convence de que estás en riesgo constante, de que debes defenderte de la vida, de que cualquier error puede destruirlo todo. Pero la vida no funciona así. Lo que es verdadero se adapta. Lo que es verdadero aprende. Lo que es verdadero se transforma, sin perder su esencia. Nada real necesita ser protegido con violencia interna. No necesita lucha. No necesita rigidez. Cuando intentas protegerte de todo, terminas atacándote a ti mismo. Te exiges. Te juzgas. Te apuras. Te reprochas no ser distinto. Y en ese intento de cuidarte, te desconectas. Cuidarte no es encerrarte. Cuidarte es confiar en que hay algo en ti, que sabe atravesar la experiencia, sin perderse en ella. Tal vez por eso las etapas más difíciles no te destruyeron, aunque lo pareciera. Tal vez por eso, incluso cuando sentiste que tocaste fondo, algo siguió respirando en ti. Eso no fue fuerza, no fue suerte, no fue resistencia, fue estabilidad esencial. Nada real puede ser amenazado, porque no depende de las circunstancias. Las circunstancias cambian, las formas cambian, las historias cambian, lo real permanece. Cuando empiezas a recordar esto, la vida deja de sentirse como una guerra. Ya no necesitas estar en alerta constante, ya no necesitas anticipar todos los escenarios, ya no necesitas controlar cada resultado. No porque todo vaya a salir como esperas, sino porque sabes que, pase lo que pase, no te perderás a ti. Y esa confianza cambia la manera de vivir. Te vuelves más flexible, más presente, más abierto. No porque nada duela, sino porque el dolor ya no amenaza tu identidad. Este capítulo no busca que ignores los desafíos. Busca que dejes de interpretarlos como ataques a tu esencia. Porque cuando sabes que lo real en ti es intocable, el miedo ya no dirige tus decisiones. Y desde ese lugar, empiezas a vivir con una calma distinta. No una calma artificial, una calma profunda. Una calma que no depende de que todo esté bien. Respira. Lo que viene no es aprender a defenderte mejor.
Es aprender a confiar en lo que nunca estuvo en peligro. Y ese recuerdo te devuelve a casa. El propósito no siempre se ve, pero siempre está. Hay una confusión muy humana que genera mucho sufrimiento. Creer que si no ves el propósito, entonces no existe. La mente quiere pruebas inmediatas. Quiere entender ahora. Quiere unir los puntos antes de tiempo. Y cuando no puede hacerlo, concluye: esto no tiene sentido. Esto fue un error. Esto no debía pasar. Pero la vida no revela su coherencia a la velocidad del pensamiento. El propósito no es algo que siempre se entiende en el momento en que ocurre. Es algo que muchas veces solo se reconoce después, cuando miras hacia atrás con una conciencia más amplia. Si todo tuviera sentido inmediato, no habría proceso, no habría maduración, no habría transformación. Lo que hoy duele, mañana puede aclararse. Lo que hoy confunde, mañana puede ordenarse. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede revelarse como espacio. No porque el dolor sea bueno, sino porque la vida no desperdicia ninguna experiencia. El error está en creer que el propósito siempre se manifiesta como algo cómodo, claro o agradable. Muchas veces se manifiesta como ruptura, como incomodidad, como un ya no puedo seguir así. Y eso no significa que algo esté mal. Significa que algo necesita cambiar. El propósito no castiga. El propósito reorienta. Cuando una etapa se agota internamente, aunque externamente aún funcione, la vida comienza a presionar suavemente, y luego no tan suavemente, no para dañarte, sino para evitar que te quedes dormido en una forma que ya no te representa. Por eso hay momentos en los que todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Relaciones, ideas, certezas, planes. No porque hayas fallado, sino porque ya no podías crecer desde ahí. La mente llama a eso caos. La conciencia lo llama transición. El problema es que, cuando estás dentro del proceso, no tienes la perspectiva suficiente para verlo así. Y entonces aparece la resistencia. Resistes el cambio. Resistes el cierre. Resistes la pérdida. Resistes la incertidumbre. Pero resistir no detiene el proceso. Solo lo vuelve más doloroso. El propósito no empuja con violencia. Eres tú quien se lastima cuando intentas sostener lo que ya no se sostiene. Observa tu propia historia. ¿Cuántas cosas que hoy agradeces, en su momento no las entendiste? ¿Cuántos cierres que dolieron? ¿Abrieron espacios que antes no existían? ¿Cuántas versiones tuyas tuvieron que caer para que apareciera una más honesta? Eso no fue azar. Tampoco fue castigo. Fue ajuste. La vida no busca complacerte. Busca alinearte. Y alinearte no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Este capítulo no busca que justifiques lo que te dolió. Busca que dejes de etiquetarlo como inútil. Nada de lo que te atravesó fue en vano. Incluso aquello que aún no comprendes está trabajando en niveles que la mente no alcanza a ver. Cuando aceptas que el propósito no siempre se ve, pero siempre está, dejas de pelear con el presente, y en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a abrir una pregunta más honesta. ¿Qué se está reordenando en mí? Esa pregunta no exige respuestas inmediatas. Invita a la escucha. Y cuando escuchas sin exigir, algo se acomoda solo. La ansiedad baja. La rigidez se afloja. La confianza empieza a reaparecer. No como certeza mental, sino como una sensación interna de sostén. Respira. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas dejar de creer que lo que no comprendes carece de sentido, porque el propósito no siempre grita, a veces susurra, y cuando dejas de luchar contra el proceso, empiezas, poco a poco, a escucharlo. Elegir de nuevo, del miedo a la paz. Llega un momento, casi imperceptible, en el que comprendes algo esencial. No todo lo que ocurre puede cambiarse, pero sí puede cambiarse desde donde lo vives. Ese es el punto donde nace la verdadera elección. No es una elección externa. No es decidir qué pasa. Es decidir cómo interpretas lo que pasa. El miedo te ha enseñado que no hay opción, que reaccionar es automático, que tensarte es inevitable, que cerrarte es necesario. Pero eso no es verdad. Siempre hay un instante, aunque sea mínimo, entre lo que ocurre y la historia que te cuenta sobre ello. En ese espacio vive la libertad.
La mayoría de las personas no sufre por los hechos, sino por la narrativa que se activa después. Una narrativa aprendida, repetida, reforzada por años. Esto es peligroso. Esto va a salir mal. Esto confirma que no estoy a salvo. Y así, sin notarlo, el miedo vuelve a tomar el control. Elegir de nuevo no significa negar lo que sientes. Significa no obedecer automáticamente al miedo. Significa detenerte un instante y reconocer algo muy simple. Lo que estoy sintiendo es una reacción, no una verdad absoluta. Cuando haces esto, algo cambia. No afuera, adentro. La emoción pierde rigidez. La mente deja de correr. El cuerpo empieza a aflojar. La paz no aparece porque todo esté resuelto. Aparece cuando dejas de pelear con lo que es. Muchas personas creen que la paz es pasividad, que aceptar es rendirse, que soltar es perder. Pero la verdadera paz no te apaga, te vuelve lúcido. Desde la paz, ves con más claridad. Decides mejor. Actúas sin urgencia. El miedo reacciona. La paz responde. Responder no es esperar indefinidamente. Es actuar sin estar secuestrado por la alarma interna. Tal vez por eso, cuando has tomado tus mejores decisiones, no estabas desesperado. Estabas claro. Elegir de nuevo es recordar que no tienes que vivir en modo defensa permanente. Puedes observar una situación difícil, sin convertirla en una amenaza a tu identidad. Puedes sentir tristeza, sin concluir que todo está perdido. Puedes atravesar incertidumbre, sin asumir que el futuro es oscuro. Esto no es entrenamiento mental. Es una forma más honesta de estar vivo. Aquí hay una práctica simple, no para repetir como fórmula, sino para usar cuando lo necesites. Detente. Respira. Observa lo que sientes sin explicarlo. Luego recuerda suavemente. Esto no define la totalidad. Puedo mirar esto sin atacarme. Lo real en mí permanece estable. No para convencerte, para darte espacio. Y en ese espacio, la paz empieza a filtrarse. No como euforia, no como certeza absoluta, sino como una calma suficiente para dar el siguiente paso sin miedo. Elegir de nuevo no es hacerlo perfecto, es hacerlo consciente. Y cada vez que eliges desde la conciencia, el miedo pierde terreno. Respira. Lo que sigue no es aprender a controlar la vida, es aprender a habitarla, sin estar en guerra con ella. Y eso es libertad. Cuando recuerdas, el mundo deja de asustarte. Tal vez el mundo no cambió mientras escuchabas estas palabras. Las noticias siguen ahí. Las personas siguen siendo humanas. La incertidumbre no desapareció. Y sin embargo, algo en ti ya no está en el mismo lugar. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque dejaste de creer que el miedo tiene la última palabra. Recordar no es aprender algo nuevo. Es volver a algo que siempre estuvo en ti y que había quedado cubierto por el ruido. Recordar que no estás a merced del caos. Recordar que la vida no es un error. Recordar que lo real no se pierde. Cuando recuerdas esto, el mundo deja de sentirse como un enemigo. Sigue siendo intenso, sigue siendo desafiante, pero ya no es una amenaza constante. Ya no necesitas defenderte de todo. Ya no necesitas entenderlo todo. Ya no necesitas llegar a ninguna parte para estar bien. La paz no llega cuando todo encaja. Llega cuando dejas de forzar el encaje. Llega cuando confías en que incluso lo que hoy no comprendes está siendo sostenido por una coherencia más amplia de la que tu mente puede captar. No necesitas demostrar nada. No necesitas corregirte. No necesitas convertirte en alguien distinto. Solo necesitas dejar de cargar con una idea falsa, que vives en un mundo sin sentido. Porque cuando esa idea se disuelve, el miedo pierde su raíz. Y cuando el miedo pierde su raíz, la vida se vuelve habitable otra vez. No perfecta, no ideal, habitable. Respira una vez más. Lo que no nació del amor no tiene poder sobre ti. Y lo que eres nunca estuvo en peligro. Aquí no termina el camino. Aquí empieza a vivirse desde un lugar más verdadero. Y eso es suficiente. Si este mensaje te acompañó, si en algún punto sentiste calma, claridad o alivio, permite que este espacio siga siendo un lugar al que puedas volver. Suscribirte no es un gesto automático. Es una forma de decirte a ti mismo:
que mereces seguir escuchando palabras, que no te exijan ser distinto, solo recordarte quién eres. Aquí encontrarás más mensajes para cuando el miedo aparezca, para cuando la vida se vuelva confusa, para cuando necesites volver a ese centro, que nunca se perdió. Gracias por caminar este tramo con presencia. Nos volvemos a encontrar cuando necesites recordar.